Contrato. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué? Saber. No, sí, pues, ¿qué es por edades o qué es este asunto? Bienvenida, doctora Gloria Tirado Villegas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Extraño esas charlas con Alfonso Vélez Pliego que teníamos a veces en la estación de radio donde estábamos y donde siempre aprendíamos cosas de la historia de esta ciudad. Y dado que hoy, 1 de octubre, es un día histórico pues para todos, para México en términos generales y para Latinoamérica, diría yo también, que llega una mujer a ser presidenta de este país. Gloria Tirado ha investigado mucho sobre la participación de la mujer en los movimientos políticos. De hecho, algunos, no sé si 2 o 3 o 4 de sus libros tienen que ver con estos temas. Me acuerdo que lo platicábamos alguna vez. A mí me da curiosidad saber hasta dónde Puebla ha contribuido con los movimientos de las mujeres, sobre todo en la UAP, a que surja una figura como Claudia Sheinbaum, que si bien no estudió en Puebla, estudió en la UNAM, pero esa corriente que se originaría en los 68, se le conoce a ella como la hija del 68, Puebla ha estado presente en esta formación de nuevos cuadros de la política mexicana, doctora. Sí, de manera general sí. Yo creo que en Puebla ha habido mujeres, muchas mujeres extraordinarias, luchadoras sociales, pero que lamentablemente pues la historia no las ha reconocido. Más allá de Carmen Cerdán, Se acabaron. se acabaron. Pero inclusive sobre ese periodo están las hermanas Narváez, Guadalupe Narváez, María Narváez y Rosa Narváez, que fueron nada más y nada menos que constitucionalistas, y son ellas quienes reciben a Venustiano Carranza aquí en Puebla, nada más y nada menos, lo que ahora conocemos como La Alhóndiga, ahí en el pasaje del ayuntamiento, era el hotel El Pasaje. Hay una foto con ella, pero siempre sale la foto y ponen Carmen Cerdán. Es un edificio bien interesante ese, Sí. ¿verdad? El de la Alhóndiga. Lo mismo se hicieron fiestas para Porfirio Díaz que recepciones para Claro, Maximiliano. claro, tenemos las dos presencias. Sí. Pero luego tenemos también la presencia de muchas mujeres que luchan por el voto. Pero la historia dice, nada más, la historia oficial, ¿no? Que Ruiz Cortines, gracias a don Adolfo Ruiz 53. Cortines, se obtuvo el voto. Y entonces se borra de un plumazo toda la lucha que dieron las O mujeres. sea, hasta dar el voto por... a la mujer fue en contra de la imagen de la mujer en la lucha por tener el voto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que nuestra historia, que es totalmente androcéntrica, tenemos que voltearla y ver la historia de las mujeres, o sea, cómo han venido poco a poco. Y creo que el movimiento estudiantil del 68 es el primer movimiento donde masivamente las mujeres participan. Y no se reconocía. Yo revisando y dije, bueno, ¿por qué de las mujeres no se habla? Si muchísimas mujeres participaron. Entonces ya en el 2018, o sea, 50 años después, se habla ya de la participación de las mujeres en el 68. ¿Por qué? Porque también los periodistas pues hablaron más de los hombres, de los presos políticos, ¿no? Entonces la historia tiene que revisarse e incluir pues a las mujeres. No es que sean mejores ni peores ni nada, simplemente incluirlas en todo este trabajo político y presencia que han tenido a lo largo de la historia. Entonces, cuando vemos a una Claudia Sheinbaum que llega, que es primera presidenta, que después de cuántos años llega una primera presidenta de la 200 República, creo que es la cuenta, ¿no? como ella 203, misma se algo así. dijo, ella es hija del 68. Ah, sí. Y nosotros vemos, trabajando yo una geóloga, la historia de una geóloga que se llamó María Fernanda Campa Uranga, hija de Valentín Campa, quien era preso político desde el principios de 1960, o sea, participó en el 59.
en el movimiento ferrocarrilero. Entonces, haciendo la semblanza de María Fernanda Campa habla de cómo las mujeres se organizaron para apoyar a los presos, para que salieran los presos, para que vieran bien sus demandas, ¿no? Entonces, ella me habló de diferentes mujeres, y justamente una de ellas, que colaboró mucho con María Fernanda, es Ani Pardo, la mamá de Claudia Sheinbaum. Entonces, en una foto, pero ella es una niña, vivió es en una Puebla, niña. Ani Pardo vivió en Puebla. Vivía en México, y era del Instituto Politécnico Nacional. Porque en Puebla hubo una familia catedrática. Pardo, Sí. no de Raúl Pardo, sino No, otra Raúl Pardo familia. Villafaña. No, hubo otra familia Pardo que venía de México, eran mis vecinos, pero eran los motociclistas Pardo. Sí, Tú cómo debes no, saber sí, de sí. ellos. Aunque creo que ellos son, creo que de Tlaxcala. Sí, sí, eran varios hermanos Eran Pardo. varios hermanos, en gordos que los- todos Gordos, ellos, sí. De la policía, del tránsito y de la sí, policía. sí, sí. Pardo. Sí, entonces, bueno, Ani Pardo estuvo en Cuba, viene de Cuba, en fin, tiene otro origen, y luego llegan a Cuba, y de Cuba se vienen para acá, para México. Sí, que venían huyendo. Venían huyendo. Entonces está Claudia, precisamente, una niñita, está en una foto donde está con María Fernanda, y su hija de María Fernanda, que también era una pequeñita. ¿Qué no habrán escuchado en esas Entonces, pláticas de los papás, de los los abuelos? papás. Por eso es que pues las generaciones se van juntando, se van uniendo, hay una memoria Oye, Gloria, viva. ahora que ¿Verdad? mencionaste al movimiento del 68, que tú lo has estudiado. Tiene 6 libros. Sí, sí, sí. La doctora es autora como de más de 40 libros, nos decía. Sí. Y de esos más de 40 libros, 6 son sobre el movimiento Sí, del sí, 68. cuando los buscas, no los puedes comprar. O Están agotados. Están agotados. Entonces tienes que Pues pedir, yo localicé algunos, digamos, vía tienes digital. que pedir a no sé qué, que te manden y que te... No es fácil. Hay que hacerlos más comerciales. Bueno, pues la pregunta era, tú que has estudiado el movimiento, cuando uno ve las fotografías de aquella época, el libro de Elena Poniatowska y muchos reportajes, Pero siempre se habla de Elena, ¿por qué no se habla de las otras? sí, uno ve fotografías solamente y hace referencia a hombres, Pablo Gómez, mucha gente, Sí. pero ¿cuántas mujeres estuvieron como presas políticas? Como presas políticas estuvieron 2, nada más. 2. Conocidas como la Tita Ajá. y la Nacha. La Tita y la Nacha. La Tita y la Nacha, sus apodos, ¿verdad? Sí. Pero O sus seudónimos. Roberta Bendaño, que es la Tita, pues era una dirigentaza, ¿verdad? Si uno la oye hablar en varios documentales, sale ella hablando, y era una mujer que tenía un vocerrón, pero muy fuerte, entonces era muy respetada, porque como decía ella, si no me respetaban, los mandaba yo a la quién sabe qué. Al rancho. Al rancho Sí. de López Obrador. Entonces, era muy conocida, ella muy aguerrida, porque tenía una experiencia también, había participado en el movimiento magisterial. Eran líderes de la Ciudad de México. Era líder de la Facultad de Derecho de la UNAM. De la UNAM. Okay. Y la Nacha también, Ignacia Rodríguez, también era de la facultad. Entonces, pues eran muy conocidas porque eran muy amigas. Pero la oradora, pues era la Tita, y muy reconocida y muy respetada. Entonces, ¿por qué? En el libro de Elena Poniatowska entrevista a varias que eran delegadas del Consejo Nacional de Huelga, pero todo eso pasa desapercibido. ¿Quiénes son ellas, no? O sea, porque son estudiantes. La mujer que escribe y el hombre que escribe anulan la participación de las mujeres jóvenes, le dieron prioridad. Menos Elena. Menos Elena. Le dan prioridad al protagonista hombre. Claro. Es una misoginia. Sí, es misoginia, pero pues es una historia androcéntrica, ¿no? Donde el centro son los hombres. Entonces, si uno lee con atención el libro de Elena, que me encanta, pues entrevista a varias que son delegadas del Consejo Nacional de Huelga, y le dicen lo que vivieron y lo que hicieron.
Pero si uno ve las demás entrevistas, es a los líderes que van a la cárcel, que están en el Consejo Nacional de Huelga. Y luego, después de que sale el libro de Elena Poniatowska, sale el libro de Luis González de Alba, Los días y los años. Los días y los años, claro. Y habla, De hombres. obviamente, de los hombres. Entonces, ven, así se va haciendo como una memoria muy presente, donde son los hombres los protagonistas. Y muchos años después, yo dije 50 años en el 2018, pero antes hay estudios de norteamericanas anglosajonas, norteamericanas, ya con eso está dicho, que hablan entrevistan a varias mujeres. Y entonces ellas le van diciendo sus testimonios y dicen, no solo cocinábamos, también salíamos a hablar. O sea, no eran las Adelitas, pues, del No eran 68. Pero asombra que la izquierda no reconozca el papel de la mujer en el movimiento. La izquierda son muchos misóginos. Lo Sean de podría izquierda, repetir. de derecha o de lo que sea. Doctora, también. ¿podría repetir eso? Porque creo que no se oyó bien. Porque- sí, O sea, Hay Puebla, mucha misoginia. Puebla entonces resumió su historia en la misoginia de derecha y de izquierda contra la mujer. pues ¡Qué al menos fuerte, caray! la exclusión, ¿no? Sí. Yo diría Cuando una la de las exclusión. expresiones de este movimiento, que no es un movimiento privativo de México, sino es un movimiento mundial, Mundial. en Francia, en muchos países, era justamente la liberación femenina, pues. Exactamente. Pues Es una de las contradictoriamente. expresiones, ¿no? De la Ujú. liberación femenina. Mm. Entonces, ahorita Qué fuerte. que dijo aquí de las fotografías, hay muchas fotografías que no se habían estudiado, pero en las fotografías hay un montón de mujeres que van en la manifestación, que van perifoneando así con su megáfono, que se suben al camión, etc. Hay muchas, simplemente habían pasado de largo. ¿Tú fuiste militante, has sido militante de la izquierda, Sí, del Partido Comunista? simpatizante. Un tiempo y un tiempo no. Todos los partidos de la izquierda. Y su hermano fue miembro del Comité Nacional de Huelga. Mi hermano fue delegado al Consejo Nacional de Huelga en el Politécnico por la ESIQUE, Ujú. que es de Ingeniería de Química. ¿sí? Y cuando está ahí en movimiento, usted estaba en la Ciudad de México. Yo estaba porque soñaba estudiar para maestra de danza clásica Ujú. en la Escuela Nacional de la Danza, que está en el bosque Ujú. de Chapultepec. Pero estalla, llego y ponen la bandera roja y negra, se fue a la huelga, y entonces pues ya mi mamá me dijo, pues regrésate. Viví en ese Sí. entonces en la Ciudad de México. Viví en No la puede Ciudad estudiar de danza y se regresa a Puebla. Me regreso por razones también económicas, Ujú. es decir, que haces allá, los gastos, entonces me regreso, pero mi hermano pues está participando y nos vamos enterando de todo lo que está Y sucediendo. abandona, digamos, la danza y se viene a estudiar economía. Después, sí, perdí ese año, lo Ujú. perdí. Ujú. Entonces, después... Economía no era tampoco una carrera para mujeres en aquella época, ¿no? Pues ya habíamos, recordando, de 30 integrantes, alumnos de economía, pues 8 éramos mujeres, ¿no? La única. No, 8. Ocho. 8 de 30. Sí. 8. Y las 8 entrábamos como pingüinos, así, y nos sentábamos hasta adelante, ¿no? Y salíamos y Ujú. todas salíamos. Ujú. Es una característica en esos años, ¿no? Que Y las después se mujeres con regresa mujeres a- y los Y hombres. después se con regresa a la Ciudad de México, donde hace ya historia. No, En la Metropolitana, ¿cómo estudió historia en la Metropolitana? estudié en la Metropolitana, ¿no? Ujú. ¿Pero no en la eso- Ciudad de México? Sí, Ujú. pero fueron años después. Ujú. Yo terminé economía, entré a trabajar en el Centro de Investigaciones de Movimiento Obrero en economía, Ujú. y ese centro de investigaciones se convirtió en un centro de investigaciones históricas, Ujú. y entonces ahí fue donde... Donde pasa el En los instituto. movimientos obreros hubo mujeres que hayan sido activistas también, porque en aquella época los obreros también eran hombres, no había mujeres, o Sí. pocas mujeres había, ¿no? Pocas mujeres había, pero sobre todo yo creo que hay un movimiento
que sigue sin ser analizado. ¿El de las costureras? No, el de las costureras ha sido de los más estudiados por compañeras feministas, pero el movimiento magisterial. Dentro del magisterio, sí, Pues claro. sí, el Claro, magisterio era claro. La mayor parte son feminizado, maestras, mujeres. entonces, Sí, claro, feminizado, claro. y sin embargo, todo es los Sí. compañeros, ¿no? Doctora Los Tirado, maestros. ¿qué se espera dentro de la perspectiva histórica, si es que se puede denominar así, la especulación? ¿Qué se espera de Claudia Sheinbaum como presidenta? Hoy es una pregunta un poquito compleja, pero La pensé toda la noche, dije, le voy a preguntar esto a la doctora. pues yo espero, en primer lugar, espero de lo que ya tengo visto, visualizado, primero la paridad, ya llega con paridad. Segundo, el empuje hacia las mujeres, lo dijo hace rato, la venía escuchando en el Muy radio, interesante dijo, el discurso. es muy el tiempo interesante. de las mujeres, ¿no? Desde que comenzó este siglo, se dijo, Es el siglo de las el mujeres. siglo sí. de las mujeres, ¿no? Sí. Vamos con despacio, pero creo que por ahí es un buen comienzo. Segundo, yo espero que sí pongan manos a la obra en contra, con este cambio del sistema judicial y de lo que van a hacer, El plan que- C y todo este asunto. que se realmente, que ya se pare toda esa violencia contra las mujeres, los feminicidios y la trata de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha colusión. La trata la hace el hombre, no la hace la mujer, ¿verdad? Sí, por supuesto, los hombres, ¿no? Claro, algunas Pero las mujeres mujeres son involucran, copartícipes, ¿no? las También. mujeres se involucran, Pero en términos de pero- liderazgo, de control, de Pues negocio, de control, justamente. de negocio es el hombre. y tiene digamos, el escenario es muy complicado, ¿no? Yo digo que esto del narcotráfico La es Malena muy no complicado. controlaba el prostíbulo, lo controlaba Chisín. Pues es tanto que la mata. El Chichín es el que mata pero por otras a razones, Malena, pero, o sí. sea, Ujú. yo lo que he visto siempre, donde hay prostitución, siempre hay una persona, hombre, que es el que controla. Pueden dar la cara a mujeres Yo sigo coludidas con mujeres, pues, quizás. o empleadas. Ujú. Pero es un fenómeno, que dice de los feminicidios, es un fenómeno que en México ha ido creciendo terriblemente. Exacto. ¿Por qué? Pues hay varias explicaciones, ¿no? Hay varias explicaciones y es multicausal. Recordemos también que el narcotráfico está jugando un papel terrible, ¿no? Pero por otra parte la precariedad que existe y las mujeres en muchos lugares han tenido más acceso al trabajo que los hombres, si hablamos de la parte norte del país, ¿no? Las Maquiladoras. Los salarios son más bajos, Sí, entonces sí. las mujeres aceptan, los hombres están esperando a pasar al otro lado del país, y entonces mientras, pues, ¿qué hacen ahí? Van creciendo digamos, las organizaciones, las pandillas también. En las pandillas también exigen que para entrar a pertenecer a una pandilla deben violar a una jovencita, en fin, es multicausal. Pero efectivamente el feminicidio, la violencia doméstica siempre ha existido, pero los feminicidios cada vez son mayores. Ahora, los últimos datos que yo he visto de los feminicidios, sobre todo en el estado de Puebla, no se han presentado aquí en Son la ciudad. jóvenes, mujeres jóvenes, Son mujeres jóvenes. adolescentes, en edad a punto de entrar al sector laboral. Y en embarazadas. O sea, Sí. el hombre que embaraza, que no, la mujer se niega Que no a quiere, tener el ajá, aborto, y no y quiere entonces ser padre. la mata. La mata. El caso del hijo del señor Sí. que vendía parabrisas y que lo ayudaron en la época de... Ay, no, ¿para qué doy datos? Está en el bote, ¿sí? Yo lo que he visto también es que las matan, las exponen en los terrenos, ¿no? Ahí las dejan tiradas, ¿no? Y la justicia es muy lenta para dar con quienes fueron. Este es un tema que quizá nos interese
profundizar Como en ello, historiadora doctora. no Como- doy mucho, ¿eh? Como historiadora no, pero quizá un punto de vista así. La llegada de Claudia Sheinbaum podrá modificar las actitudes de los ministerios públicos, de los fiscales, de los que imparten justicia en relación al tema del feminicidio. Pues por el simple hecho de que una mujer ya es presidenta. No, por supuesto que no. Por supuesto que hace falta cambiar muchos elementos. Yo digo, las prácticas en los ministerios públicos. Yo digo, por un lado va la ley y por otro lado están las prácticas. Cierto, se ha aumentado el número de años de cárcel para aquellos que cometan feminicidio, ¿no? Para aquellos que cometan violencia. Pero por otro lado está toda estas prácticas corruptas, ¿no? De hacerse de la vista gorda y dejarlo salir, ¿no? Si le preguntara Ahora, a alguien a quien hay que darle una medalla, poner su nombre en letras de oro en el Congreso, qué sé yo, de una mujer, alguien que no fuera Carmen Cerdán, alguien que no fuera las tradicionales, ¿a quién sugeriría usted? ay, qué difícil es. Es que hoy vengo venenoso con las preguntas difíciles, Gael. Sí, está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. Pues de momento no se me Una ocurre mujer que usted diga, caray, una. esta de veras merece estar en el reconocimiento de todos. Pues no lo sé. Si me lo pregunta de una investigadora, podría decir una académica, ¿no? Ajá. Pero eso no es suficiente. Tendría que ser una luchadora social, ¿no? En la línea de la pregunta de Chucho, hay una crisis de liderazgo, ya lo vemos que de hombres, por supuesto también de mujeres. Ah, caray. A ver, otra vez. Ay, qué bien. Otra Oigan, vez. Es decir, Claudia es Estoy un garbanzo. invitada a hablar de Claudia es un 68. garbanzo de libra. Claudia Sheinbaum es un garbanzo de libra. La gobernadora de Tlaxcala también lo es, dicen que es una mujer extraordinaria. Pero ahorita te pregunta Chucho, y no podemos encontrar 10 mujeres en Puebla que de las que se diga. Bueno, no vayas lejos. Son unas líderes. En No tal o vayas cual lejos. rama. El gabinete que acaba de anunciar hace un día, 2 días, Pepe Chedraui, hay 4 mujeres de todo el gabinete. La síndico para mí no está en el gabinete, fue electa, ¿no? Sí, Dentro de es parte de la planilla. Es parte de la planilla, pero hay 4 mujeres. Predominio masculino. Nadie se fijó en eso, ¿verdad? A ¿Qué, ver, qué se pasa ahí? Sí, sí, ¿Qué no, pasa sí, ahí? A ver, esos Gloria? reporteros. Ay, pues yo creo Hay misoginia en el ayuntamiento. que la política se cuece muy aparte, ¿no? La política, digamos, quienes llegan a ocupar esos cargos, pues tienen compromisos, ¿no? Compromisos políticos. Y no siempre llegan las mejores personas a su gabinete, o quienes realmente se lo merecen, ¿sí? Entonces, yo tendré mis dudas de cuál va a ser su desempeño en lo siguiente, pero me parece que habiendo mujeres tan destacadas, se tenga una secretaria de Cultura, ¿no? Que no tenga una trayectoria. ¿Y cómo es Pero que yo una tengo mujer llega a alumnas- ser rectora de la UAP Ah. y no se derrama esto en él? Sí, Bueno, pregunto. todavía No tenemos sé, muchas, no sé. digamos, muchas cerraduras que ir abriendo, ¿no? Pero yo creo que el caso de la rectora, híjole, tiene una trayectoria tremenda, igual que Sí, Claudia, pero como se científica. derrama en Por el- eso yo en les el- decía, si ustedes me preguntan como, ajá, de investigadoras, sí, pero no como pues, activista. pero no son activistas, ¿no? Pero la de yo cultura es espero- hija de un activista, digo, de un sindicalista, que también yo termina en espero, lista. porque yo tengo ahora unas alumnas que son buenísimas, buenísimas, como activas y con mucha claridad. A una diputada federal Una que diputada asesoró federal su tesis. que hace Justamente del 68. justamente ¿Quién? tesis. Giselle, Giselle Santander. diputada federal de Puebla por el distrito Que 1. yo sé que va a ser un buen papel, ¿no? En la ceremonia de este día primero, buena. 2 poblanas, Sí, Claudia Rivera. recibió al presidente. Estuvo en la comisión de y bienvenida. Liz Sánchez a Claudia Sheinbaum. Ujú.
Y ya siendo un poco quisquilloso, Ay, Dios. en el mensaje de Claudia Sheinbaum omitió a Carmen Cerdán. Mencionó a Bahía Zapata, Carranza, Madero, a todos. Pero la familia Cerdán, y particularmente Carmen, yo creo que merece un sitio muy relevante en la historia del país. Sí hizo algo, por ser Carmen mujer, Cerdán. por ser revolucionaria, Pero sí por hizo empuñar algo. las armas. Sí hizo algo. No la mencionó. Es que yo tengo Sí, otra ¿cómo no? información. A ¿Cómo ver, no? Sí, ¿qué tiene un hizo papel Carmen relevante. Cerdán? Carmen Cerdán, igual que su hermana Natalia, Natalia. apoyaron a sus hermanos. Ajá. ¿Por qué? En esa época, las mujeres no participaban para nada y en nada. Entonces, sí hicieron, repartían volantes, llevaban Propaganda, sí. propaganda y fue a traer junto con, como dije hace rato, Guadalupe Narváez, fueron Escribía. por armas. A ver, ahí hay un vacío que lo registra, no sé si Cedillo, ¿quién lo registra? Que realmente el negocio de los Cerdán era la venta de armas en relación a un cónsul ruso, que en aquella época había un cónsul ruso en Puebla. Sí, yo leí esa parte de la historia que me interesó mucho y venía el otro tema, el de Jenkins, que también participaba en asuntos relacionados con la venta de armas, pero para la parte contraria. Entonces, que realmente Cerdán no fue el protagonista de este asunto, sino era un comerciante. Pues es una visión totalmente Diferente, sí, diferente. No, yo creo que no. Puede haber mitos, se pueden ir creando mitos. Pero volviendo pues a la figura de Carmen, pues ella era una mujer muy valiosa. ¿Por qué? Porque ella va por su hermano, lo apoya, va por su hermano, sale huyendo, se va a Texas, va por él, regresa, luego van por armas, va con Guadalupe Narváez. ¿Qué mujeres en esa época? Escribía, aparte, con el seudónimo Blas Urrea, ¿no? Sí. Entonces... ¿No será que la revolución necesitó tener una heroína? Pues son ellas las consideradas oficialmente heroínas. Y yo repito, hace falta un reconocimiento a las hermanas Narváez. Pero eso no es suficiente para que todos sus sobrinos, nietos tengan cargos, ¿no? No, eso ya es otra cosa. Digo, ¿por qué? Oiga, doctora, ¿y usted ve a Claudia Sheinbaum subordinada a López Obrador? ¿Cree que Hoy dijo cosas muy interesantes. Bueno, pues hoy digamos, fue un reconocimiento. Las primeras palabras de su discurso fueron un reconocimiento a López Obrador. Marcó y ha decidido retirarse. No, yo creo que así muy... ¿Usted cree que sí va? Yo no la veo subordinada, Yo no la veo. Claro, es una buena política. A mí me encantó su vestido. Qué bonito vestido. Y reconocer lo que ha logrado López Obrador, ¿no? Pero, por supuesto, que ella tiene sus propias ideas, ¿no? Y irá tomando cartas en el asunto. Ahorita es muy rápido para decir, y sería un error decir que no. Pero poco a poco irá diciendo qué cosa va a hacer. Doctora, a mí me gustaría retomar el tema del 68. Sí. Del movimiento estudiantil. Puebla no tuvo una participación muy activa en este movimiento, porque tuvo quizás, digamos, años antes con el movimiento de reforma universitaria, antes del 68, tuvo una activa participación, hubo enfrentamientos, y posteriormente también con la muerte de varios líderes universitarios, Alfonso Calderón, Joel Arriaga. De hecho, hay pocos poblanos que se ven involucrados en el movimiento del 68. Pero eso fue posterior, eso fue en el 73. Sí, 72, 73, sí. Sí. Por supuesto, sí tuvo una participación importante. Acaba de salir un libro que coordiné con otros colegas del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, que es el 68 del centro a la periferia. Y logramos que colaboraran 22 investigadores que hablan de lo que sucedió en sus estados. Porque siempre el 68 se ha reconocido. Centralizado en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Y luego de la Ciudad de México, la UNAM. Y luego de la UNAM, nada más lo de la Plaza de las Tres Culturas. Y si acaso el Poli, un poquito. Un poquito el Poli. Del Poli recientemente han estado escribiendo libros, han aparecido más, donde
van descifrando incluso cosas bien interesantes, porque de 68 se dice como si el 22 de julio hubiera sido el inicio del movimiento estudiantil. Esa es la historia oficial. La represión a los estudiantes del Poli. Represión, el enfrentamiento entre los estudiantes del Politécnico y los estudiantes de la ISAC Ochoterena, que era de la UNAM, ¿no? Pero, esa es la historia oficial. Pero movimientos estudiantiles hubo a lo largo de la década de los 60. Y en 1956 hay un movimiento estudiantil muy importante en el Instituto Politécnico Nacional. Claro, porque el Politécnico Nacional nace con su internado. Claro. Y entonces los muchachos se van a la huelga porque exigen que ese internado no desaparezca. Nombran a un director y dicen, pues, ¿qué hacen aquí? ¿Qué tiene que pagarse el internado? Entonces, el internado jugaba un papel importantísimo, porque llegaba gente de todo el país. Del país. 68 no puede entenderse si no vemos cómo estaba la educación también en el país, ¿no? Se hablaba de masificación en las universidades del interior, pero en nuestra universidad eran 10.500 estudiantes, ¿no? Da risa comparado con el número de estudiantes que había en la UNAM, que eran muchísimo más. Y del Politécnico. Simplemente la huelga del Politécnico, pues son miles de estudiantes los que se fueron a la huelga en 56. Entonces, 68, cuando llega 68 y en la UAP se van, en la UAP, perdón, se van a apoyar la huelga. Por lo que sucede es que había habido el movimiento 61, como les dijo, el del 64, que claro, fue el movimiento 64 fue estudiantil y lechero. Sí. Con Nava Castillo, que cayó Nava Castillo. Que cae Nava Castillo. Sí. Y entonces hay, como les decía hace rato, una memoria que se va uniendo, ¿sí? Entre generación y la siguiente generación. Entonces, en 68 había presos también de Puebla, que era Enrique Cabrera Barroso. Entonces, en febrero se organiza la marcha por la libertad, que llegarían hasta Morelia, ¿verdad? Partirían de Salamanca y llegarían a Morelia en los primeros días de febrero. Y precisamente uno de los que andaba repartiendo volantes de libertad a Enrique Cabrera Barroso, pues era Joel Arriaga Navarro. Entonces a Joel Arriaga lo detienen unos días, nadie sabe, nadie supo, y lo liberan después. Pero lo liberan cuando ya fue detenida la marcha por la libertad, ¿sí? O sea, ellos no... O sea, descabezaron esa marcha deteniendo a los dirigentes. ¿En el 68? 68, febrero de 68. Entonces, por eso les digo, 68 no empieza ahí. ¿No? ¿Quién era gobernador en el 68 en Puebla? Aarón Merino. Aarón Merino, sí. Y venían las elecciones. Sí. Oye, Gloria, tú que has estudiado con detalle liderazgos, movimientos, hechos, particularizo sobre una pregunta. Hubo un dirigente aquí, brillante, un orador extraordinario, creo que tenía 2 carreras, cursaba 2 carreras, era muy seguido, muy admirado, y se le perdió la pista. Tú has de saber de José Luis Victoria. José Luis Victoria se fue, participa en 68. ¿De qué Victorias era? Él estudiaba economía, era estudiante de economía. ¿Poblano? Poblano. Y fue delegado al Consejo Nacional de Huelga por la Universidad Autónoma de Puebla, junto con Miguel Ángel Burgos, que también era muy buen orador. A mí me parecen los dos líderes más importantes del movimiento en Puebla. Oye, Miguel Ángel Burgos era de los Burgos Ochoategui. Ay, no sé. De los galácticos, ¿no? De los galácticos. Sí. Sí, claro. Pero aparece una mujer, ahí va. ¿Su esposa? Rosa María Barrientos. Gran. Hermana de Hugo Barrientos, no, de Carlos. De Carlos Barrientos y de otro de Juan José. Que tenía además una particularidad. El famoso era Carlos. Que era muy guapa. ¿Carlos Barrientos? ¿El que fue secretario general?
Ya estoy confundiendo las Estás cosas. confundido porque Rosa había dos María. Carlos Barrientos, Ujú. pero uno era el hermano de Hugo y hermano de pero no eran los que estaban en el gobierno de Miguel Quirós, Ujú, son ujú, los que ujú. tú piensas. Rosa María tenía la particularidad de además ser una lideresa brillante, buena estudiante, muy guapa. Muy guapa, pero ahí va otra cosa. 68, Rosa María es la primera consejera universitaria que ¿En la UAP? estudiaba La historia primera consejera universitaria mujer en el Consejo Universitario de la UAP. del agua, ¿no? Entonces es otro elemento más ¿Por qué carrera? que había pasado de largo. Ella estudió historia. Historia, ya. Entonces, ya en el movimiento forman un grupo de mujeres, una brigada de mujeres que les decían las rosas, Las rusas, rosas. por Rosa María Barrientos, Rosa María Vilés, Y Rosa Márquez. no, Rosa No, Márquez viene Rosa Márquez después, es después. Rosa Rosario, una de psicología, puras rosas, ¿no? Que tenían, digamos, como en común que jugaban básquetbol. Ujú. Ah, Entonces es interesante verlas, pues también en su ámbito, más allá de la universidad, pues tenían muchas amigas, amigos, etcétera. Y ellas iban a México porque ella es del Consejo Nacional de Huelga, delegada. O sea, Rosa María Vilés es anterior a Rosa Márquez. sí, por supuesto. Sí, Ujú, sí, por sí, supuesto. sí. Rosa María Yo pensé que eran Vilés contemporáneos. No, era no. estudiante de física, Sí, Sí. pero de primero de Ujú, física, ujú. ¿sí? Entonces es una generación que, como les digo, todo se ha escrito de quiénes son los líderes. Entonces, viendo la lista de los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, voy viendo su nombre. Ujú. Y la entrevisté, ¿verdad? Me encantó entrevistarme. Federico López Huerta también fue preso político de aquella época. Ah, Fue claro, por poco Federico, tiempo, sí. por poco tiempo. cierto, Que luego que- estuvo sí. en el PRI, claro. Pero estuvo preso aquí, Sí, y Aquí. también en México. sí, pero por poco tiempo. También Poco lo tiempo, entrevisté. 3 meses. Sí, Por cierto, que él entrevisté. platicó un detalle, a mí me lo platicó, que nunca lo he visto en los libros de historia. Cuando él estaba preso en Lecumberri, Federico López Huerta entró detenido, entre comillas, Madrazo, Carlos Alberto Madrazo. Entró detenido. Y era los El papá de Roberto el papá de Madrazo. Roberto Madrazo. El tabasqueño. Y había mucho frío, sí, el que había sido gobernador de Tabasco. Había mucho frío. Y Federico le dio su chamarra. Le dio su chamarra a don Carlos y Alberto luego lo Madrazo. invitó al PRI, lo hizo. Tal vez, pues, pero hubo ese detalle. Yo tengo otra Sí. Y información. los libros de historia, nadie habla de que Madrazo estuvo por ahí. No sé si sería un Sí. día o 2 días, pero estuvo detenido. Fue Yo de creo que muy infiltrado a poquito, ver quién muy caía poquito. para No había porque- registrado optarlos. ese hecho. Ujú. De ahí Yo creo que muy cayó poco. Federico. Ujú. Porque, volviendo a Federico López Huerta, que le decían el filósofo, Sí. El porque filósofo. estudiaba las dos carreras, filosofía y derecho. Derecho. Y luego Igual que Alfonso Vélez Pliego, ¿no? hacía discursos. Alfonso Vélez en Pliego el estudió PRI Derecho para y después se metió a Jiménez Filosofía, ¿no? Morales, A historia. sí, Historia. La historia. Ujú. Entonces, pues le reconocen mucho a Victoria, mucho Ujú. liderazgo. Ujú. Y además como una persona democrática. Sí. Porque independientemente que si eran del PRI, del PAN, bueno, del PAN no participaron, pero en ese momento era gente democrática, Sí. ¿no? Y más adelante es de ahí donde se desprende y regreso hasta que me preguntaba, por supuesto que Puebla es una de las universidades donde mayor apoyo hubo para El movimiento para el estudiantil movimiento, de pero no hubo 68. líderes que trascendieran. A nivel nacional, no. Ujú. Pero Eran a nivel líderes local. locales. Local, sí. Ujú. Y ya hemos hablado de Burgos, de Victoria, de Luis Ortega Morales, ¿sí? De Luis economía. Rivera Terrazas, Terrazas, pues que no fue era el un rector líder, de la universidad. Pero no estaba en la no UAP en era un aquella líder, época. no era un activista. Ujú. Y por supuesto que iban y venían Ujú. a la Ciudad de México, Ujú. porque había 3 autobuses. Un autobús que les regaló, por cierto, el presidente, Gustavo Díaz Ordaz,
y otro que les regaló el gobernador, Aarón Merino Fernández. Entonces tenían en economía, tenían en derecho y tenían en contaduría, en ingeniería civil. Hasta hay una foto donde están con su autobús muy felices. Entonces iban y venían, o sea, eran muy activos, ¿no? Bueno, ¿Eran activistas del 68 con patrocinio del gobierno? O sea, con los autobuses del gobierno. ¿O No, cómo pues está los Bernardo? regalaron le a la regalaron los escuela. autobuses a las escuelas de la A las universidad, escuelas, pero ellos ¿no? los usaban. Pero también hubo otros poblanos que participaron en el 68 del otro lado. Bueno, claro. los FUAS. Claro, está a No, la no derecha. eran los FUAS. Los FUAS fueron del 61, 64. También. Había otros poblanos, todavía están vivos, podrías entrevistarlos. A ver, nombres. No, pues entrevístalos. Bueno, pero entonces sí participaron mucho, digamos, y la cercanía con el Distrito Federal era excelente, porque entonces la autopista 2 horas no era No, tanto no era, como no era, ahora. no era, sí. Ahora sí nos hacemos mucho más tiempo, Sí, sí, ¿no? sí. Oye, Gloria, Pero sí podían ir y venir, y además eran muy audaces. Y nada más termino con esto porque me encantan estas anécdotas de que iban a la normal de Teteles, porque es de mujeres, femenina, pues les daba tiempo de ir al Chernobio, ¿no? ¿Ah, sí? Usar los camiones o en sus coches particulares y regresar, ¿no? Digo, pues son los jóvenes en ese momento, ¿no? Oye, Gloria, un maestro que también tú te has de acordar muy bien que participó en otro nivel. No era tan activista de calle, pero era ideólogo. El maestro Joaquín Sánchez Magrego. No, espérate, el maestro Pachón también. También el maestro También el Pachón, maestro claro, sí, Pachón. Sí, no sé quién es el Es maestro Pachón. Esteban González. Ay, Era director claro. de la escuela Él, socialista Claro, Flores Magón. Flores Magón. El Él maestro impulsaba a los jóvenes aquí, sí, Cierto, claro. cierto. Claro. Hay en los testimonios que Claro. dicen Sí, hablan sí. mucho. Y también de un Carlos, que es Carlos, bueno, ahorita si me acuerdo les digo. Había un de que movimiento era político dentro del PRI que se llamaba el Movimiento del 68, que no tenía nada que ver con eso, que lo comandaba Carlos Fabre. Pero no tenía nada que ver con el activismo. Pues yo creo que también a nivel de maestros, pocos, menos, pero Urbano de también Loya participaron, estuvo ahí. ¿no? Sí, un poco Amado Camarillo. participó Amado también. Camarillo es anterior. Los hermanos Barrientos. Sí, Y los los hermanos Barrientos, Barrientos Granda, sí. que daban clases, Sí, por Granda. supuesto, Sí. en la preparatoria y Y en al derecho, final ¿no? de los tiempos, Barrientos y Amado Camarillo eran compadres, muy amigos, sí. Sí. Pero yo creo que el 68 es un parteaguas. ¿Por qué? Primero porque la izquierda ahí es cuando gana un lugar. No se puede explicar el arribo del ingeniero Luis Terrazas Si no fuera Si por no ese. fuera por ese- por Sí, ese. primero del químico Sergio Flores y después del ingeniero Luis Rivera Terrazas, sí. Pero es la izquierda. Pero el ideólogo pues. era Luis. Sí. Y después Alfonso. Y después Alfonso. Bueno, Cuando por se supuesto. parte digamos, el Partido Es ahí, Comunista en esa digamos. disputa con Luis Ortega Morales. Es un parteaguas también, ¿por qué? Porque las mujeres también se organizan y empiezan a participar. Habían pasado 15 años de haberse obtenido el derecho al voto y las mujeres no participaban, no eran oradoras, no eran activas, ¿no? Es más, al principio tengo algunos testimonios donde dicen, pues yo salía, pero de tal a tal hora no me fuera a encontrar mi mamá o mi papá, ¿no? Porque había muchas restricciones para las mujeres. Entonces eso también sirvió como una ruptura generacional entre las tradiciones familiares, el autoritarismo familiar y lo que las chicas pensaban en ese momento. Doctora Gloria Tirado, ¿y este espíritu de lucha, de acompañar a los movimientos sociales, de una gran politización hacia dentro de la universidad y fuera de la universidad, por qué se pierde en la UAT? ¿Se pierde? Pues yo no lo veo, no veo ese movimiento. Entonces. ¿O está presente? Está escondido. No, se fue perdiendo Sí, se fue perdiendo. a nivel también nacional, ¿no? Y en Puebla muchas mujeres fueron cooptadas. por ¿Pero el a qué le socialismo. atribuye? ¿A una cooptación? Pues hay Digamos, varias ¿qué es lo que razones. pasa? Hay varias razones. Yo creo que también es multicausal, pero una de las razones es también el desgaste interno, ¿no? Los enfrentamientos que hubo. Entonces, en la izquierda,
Ujú. Entonces, tener el momento en que tuvimos los rectores fue un desgaste tremendo. Yo creo que ahí fue como decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Ujú. Entonces, ese fue un desgaste tremendo. Y segundo, pues el gobierno puso nuevas reglas, ¿no? Y una de esas reglas fue las becas académicas, ¿no? Ujú. Entonces, es una manera de regular Limitó, digamos, el Limitar. acceso a las a universidades. las universidades. Crecieron también. muchas de las universidades Sí. privadas. Entonces, eso fue haciendo Bueno, la primera, que... a raíz La, de la eso. UAEP, A raíz de Y en el eso. luego, 73, bueno, pues, después la y Ibero. eso sucede también a nivel nacional, va sucediendo. Ujú. Y luego, pues, también dentro de la izquierda, pues, una parte se sale y se va a la lucha armada, por ejemplo. Ujú. Mm, Y A la guerrilla. A la guerrilla. Aquí tenemos a Julieta Globny, Claro, que se va a la Julieta. guerrilla. Entonces, las experiencias con la guerrilla fueron negativas porque los Ujú. fueron exterminando Ujú. hasta que terminaron con Hay la un- Liga hay 23 de una septiembre, que es la serie- que duró más tiempo, ¿no? Hay una serie que se estrenó el sábado basada en el libro de Fritz Glockner, Ajá, los años Los heridos. años heridos, Sí, que vale la pena, está en los canales públicos abiertos, no es de No es de paga. no es de plataforma. sí. Los años heridos. Pues eso es lo que fue pasando con la izquierda, ¿no? Muchas divisiones, visiones tan diferentes. Digamos, tan- ahora esa izquierda, digamos, tenía un buen grupo de estudiantes Sí, que participaron pero incluso, digamos, de manera armada en los conflictos. Nicéforo Rodríguez Gaitán, Jorge Arrazola. sí, ellos son ya en los años 70, ¿no? Eso es posterior. Sí, Sí, no sé. en los años 70, por supuesto, ¿no? Ujú. Porque había muchos enfrentamientos, había apoyo al movimiento campesino, al movimiento obrero, mucha gente muy comprometida con las demandas de campesinos y de toda aquella gente que venía a la universidad a pedir apoyo. Ambulantes de la 28 de Ambulantes, por octubre. ejemplo, Sí. Y los con los campesinos ambulantes, asesinados allá en la... Entonces, En la Sierra Norte, todo, sí, lo de la Sierra Norte, Pantepec, que es terrible. Pantepec. Pantepec. El gobierno de Entonces, Moreno Bach. No, de Rafael. Jiménez Morales. No, de No, Rafael el general. De De Rafael el general. Y luego, Pero lo de Pantepec fue con Jiménez Morales, ¿no? No, de Moreno Valle. Rafael el general. Oye, Gloria, tú eres Quisieron quien- hacer algo tú similar. tú pensarías que lo que estamos viviendo ahora no se entendería, no se daría si no ocurre el 68. exactamente. Yo creo que ¿Sí lo sí. piensas así? Yo pienso que al 68 lo podemos ver. Los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos, ¿sí? Que venían. Ujú. La lucha por las libertades democráticas, ¿no? Ujú. Que si vemos también lo que sería el pliego petitorio, la lucha porque desaparezcan ese 145 y 145 bis para que no sean sometidos. Yo creo que el 68 se le debe muchísimo. Además hay la parte cultural, ¿no? Que la gente oía. Antes del 68 está muy marcada hasta la ropa, la vestimenta, ¿no? Ujú, Los claro. jóvenes vestían como viejitos. Y El ahora cabello largo. y Y ahora las los- mujeres de cabello doctora, corto y gracias. pantalones Ahora- o minifalda. Y ahora las viejitas nos queremos Ujú, ujú. O vestir sea, se como vestían los como jóvenes. Javier, Sí, sí. para que me entiendas. No, pero en las fotografías no hay mucha diferencia en la vestimenta, ¿no? Entonces empiezan a romper esa parte cultural Los pantalones importante, acampanados, que el sale estilo ya- hippie, las Ujú. greñas. sobre todo el estilo hippie, ¿no? Que tiene el movimiento hippie, Ujú. tiene una gran influencia, y por supuesto la revolución Así como el cubana, joven que tiene una reportero, gran así más o influencia en los jóvenes. O sea, es una generación de protesta. Claro, Y ese espíritu de protesta, ¿por qué se pierde en las nuevas generaciones? porque los Beatles ya no tocaron. Yo creo que en gran parte se debe a este neoliberalismo, ¿no? Ujú. Claro. En aquel entonces lo que representaba Cuba no es lo que ahora vemos en Cuba. ¿Quién puede decir estoy por O una Cuba, pues no. revolución? No, ¿verdad? Ujú. En aquel entonces del socialismo sabíamos poco. Ujú. Lo que salía de allá se sabía poco. Entonces,
Y lo que vendieron utopía, pues. La utopía. Eso es. Se vivía con esas Sí, utopías. poco se De la decía. igualdad, Exacto, la No, pero de la igualdad. distribución equitativa de la Pero riqueza, poco se cosas que decía. fueron utópicas. Poco se Sí. decía de lo que los Estados Unidos tenían de proyecto en la isla, que provocó parte de la Revolución Cubana. Exacto. Poco se decía eso. Sí, pero yo creo que también estas desilusiones, ¿no? Ujú. Y estas divisiones con la izquierda fue Ujú. provocando todo esta desilusión de continuar en esas utopías. Sin embargo, una parte sí lo sigue. Y yo creo que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya perdido 2 veces y hasta la tercera hubiera ganado, ahí siguió la gente, mucha gente apoyándolo, ¿no? Mucha gente, pues si no, ya no era de un partido político, porque también los partidos No, pero desaparecieron. tenían confianza y tenían fe en Mucha lo que iba a fe hacer. en Sí. lo que él iba a hacer. Sí. Y yo creo que ese lema de primero los pobres Sin duda. pegó sin duda. Sin Y duda. yo creo que eso es algo que a mí me convenció, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un país de muchos pobres. Seguimos todavía teniendo mucho país. En nuestro país también tenemos un problema ya muy presente, que es la gente de la tercera edad, que necesita atención médica, que necesita, que no tiene seguro social. Entonces, muchas de las iniciativas que él dejó, ya no son iniciativas, mucho de lo que él dejó hecho es magnífico. Oye, No Ahora es ve, casual que la digamos, gente- un renacimiento de estas luchas estudiantiles, no sé, con los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, Sí, los no, estudiantes de las ese facultades de movimiento- Derecho protestando por la reforma judicial. sí, no, es Pero terrible. son movimientos con raíces diferentes, ¿no? Sí, pero digamos, Sí. son distintos movimientos. Sí, Oye, pero Gloria, en toda esta, ahorita regreso. Sí. en toda esta atmósfera que hoy tenemos y que se vino generando, como apuntas en el 68, ¿qué papeles atribuyes, por ejemplo, a un periodista como Julio Scherer y a un caricaturista como Ríos? O Naranjo. Magníficos, magníficos. Para mí, Rius formó mucho a la generación, a esa generación, que lo leíamos Todos. con mucha avidez, era muy agudo. Era el ideólogo. Sí, muy agudo. El fisgón de hoy. Sí, y Julio Scherer, ni se diga, ¿no? Mis respetos, ¿no? Después forma la revista Proceso, muy, digamos, de esos periodistas muy reconocidos, ¿no? Yo creo. Pero volviendo a esto que decía de lo de Ayotzinapa, lo que ocurre en Ayotzinapa, que es muy lamentable, yo creo que los regímenes, salvo Adolfo López Mateos y los siguientes, y Gustavo Díaz Ordaz, cerraron muchas normales, ¿no? Y además las dejaron empobrecer. Los recursos que les dan a las normales y las condiciones. Las normales rurales. Las normales rurales son terribles. Porque eran los semilleros del comunismo, decían en aquellas épocas. Porque era así esta visión tan absurda, ¿no? De que combatir a todos los comunistas. Pues, ¿cómo no iban a ser comunistas si lo que salían era a pelear, que hubiera más beca, que les dieran más becas, que les dieran mejor alimentos, etcétera? Si uno ve las noticias de cuando sucede lo de Ayotzinapa y uno ve las condiciones en las cuales está la normal, dice, ay, pues no puede ser. Y que no más puede históricamente ser. era una lucha constante Ha sido una lucha constante. de esa zona. Hoy en la mañana leí que en 1942 ya se da un movimiento y en 41, en la normal de 41, en la normal de Ayotzinapa. Y también los mandan a golpear y son comunistas, etcétera, ya estando Manuel Ávila Camacho. Ha sido una constante contra las normales, ¿eh? Entonces, creo que esa es una cosa pendiente para la presidenta, porque... Una asignatura pendiente. Sí, porque López Obrador dijo, vamos a apoyar, y se abrió una normal, pero se requiere que se abran más normales. ¿Por qué? O más universidades, porque, más universidades. porque las Benito Juárez, hoy estoy en e-consulta, publicamos una nota, pues ha sido un fracaso. Tienen 1,500 alumnos, los 5 planteles de las universidades Benito Juárez, y de esos 1,000 se concentran en Sinacatepec, que era la tierra de Miguel Barbosa.
Pues, ¿Qué tiene que ver? No entendí nada. Digamos que no ha habido, digamos, un apoyo efectivo, real, Está a las claro. universidades públicas, pues. bueno, esperemos, yo digo, nuestra universidad está muy bien equipada, ¿no? La UAP. Los edificios de la Universidad de la UAP, y son 110,000 estudiantes. Sí, sí, ¿Sí? sí. Son Es increíble lo que ha Son crecido muchos, nuestra muchos. universidad, ¿no? Entonces, tienen unos días que inauguraron el CO2. CU2, entonces tiene laboratorios, en fin. No, ha sido importante la presencia de nuestra universidad, y debemos aspirar a que la educación, sobre todo, se apoye en la educación pública, ¿no? Pero las normales también. ¿Por qué? Porque están en el interior, están en las poblaciones pequeñas. Y eso... Y que son instituciones en extinción. Sí, Casi todas las normales rurales están por desaparecer. exactamente. Están en malas condiciones. Entonces, lo que se necesita también es apoyar también la educación primaria. Claro. También tenemos rezagos Claro. en el interior del país. Entonces, tenemos muchos sexenios en donde se olvidó el apoyo al campo. ¿Nunca te ha pasado por la cabeza la rectoría de la universidad? ¿Ser rectora de la universidad? No, ¿No? ¿O todavía no? todavía no estoy. Me encanta escribir, ¿eh? Me encanta escribir, me encanta dirigir las tesis, y eso es muy complicado, ¿no? 51 años de maestra, Andar escritora para de acá y para libros, allá. historiadora. Es nivel 2, que no es Sí, cualquier no cosa. Sí, sí. Más de alto. 40 libros, que Sí. tampoco es Yo cualquier diría, cosa. ya no Una estoy figura. para esos trotes. Ujú. Bueno, mi querida Lilia, porque es joven. Escribe en E-Consulta, escribió El Momento, Escribí en entrevistó con Chucho. momentos, sí. Muchas gracias, porque ahí estaba como director de Momento. Ujú. Sí, pero no me ha pasado. Y Y me lo han preguntado, ¿eh? También me han preguntado de directora de Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Ujú. porque no hemos tenido ninguna directora. No, puros hombres. Tenemos del 2000, no, de 1991 a la fecha, sí, 33 años, Esa sería una buena meta antes de jubilarse. ¿verdad? No. Tu mundo es la academia, Mi mundo es investigación. la academia, ya ahí quedé y ahí estoy. Pero, pues, Y digamos, la yo dirección creo que- del Instituto de Ponchito no está reñida. Tienes No, todos los ahí merecimientos. Tienes todos los merecimientos. Todas las y- cartas credenciales para, digamos, Sí. Una mujer muy honrada, muy admirable. y muy reconocida por Sí. por sus pares. Sí. Que en este medio es algo muy complicado. Ah, sí. Eso Sí, no sabía sí. que fuera reconocida por mis pares, pero la verdad es que es complicado, ¿no? La vida, yo creo que por eso las mujeres no entramos a muchos cargos, ¿no? Porque la vida familiar, etcétera. Entonces yo digo, ahora que me jubile, me voy a dedicar a pasear, ¿no? O a escribir. Escribir, pasear con mis nietos, ¿no? Ya, eso es lo mejor que puedo hacer. Y pelearme ahí, aquí, con mis fantasmas, nada más, ¿no? ¿Verdad? Muy interesante. Es una plática muy sabrosa, muy Y aprender a enriquecedora. cocinar, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, a doctora ustedes, Gloria Tirado, muy amable. Muchas gracias, Un muy placer. amenas sus preguntas, y complicadas de repente. Ay, sí. Un placer, un verdadero placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y bueno, O sea, hasta el próximo miércoles. Que esto con el otro, salud. si tienen tele, ahí se ve. Salud. Capaz que mi director ve sí quiero ser directora.